Vamos a dar comienzo a la presentación de la charla que hoy nos trae aquí. Bueno, pues creo que, comento un poco lo que he dicho otra vez para los que se han incorporado un poco más tarde. Los micrófonos a priori están muteados para que no surjan efectos ruidosos de fondo. También os informamos que la charla va a ser grabada con el objeto de difundirla y poder inspirar a otras organizaciones. Y podéis ir incluyendo las preguntas a través del chat. En la medida que os vayan surgiendo, iremos intentando contestar a todas o la mayoría de ellas según el tiempo, ajustándonos a los tiempos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues primero presentarme. Yo soy Silvia Serna y estoy encantada de poder continuar con el ciclo de charlas sobre el nuevo estilo de relaciones, experiencias e ideas para transitar hacia un nuevo paradigma que desde Comuner hemos decidido emprender, ¿no? Comuner es una comunidad de aprendizaje que surge como consecuencia de asistir a los seminarios de Kavica Emocionando, donde Kavica nos propone aprender sobre el estilo de relaciones. Y desde allí pues, nos juntamos personas de diferentes lugares, de diferentes procedencias, con lo que la comunidad tiene un carácter internacional, está representada por 11 países diferentes, 12 comunidades autónomas, y bueno, con muy diversos perfiles profesionales, diferentes sectores, incluso diferentes tipos de organizaciones, desde multinacionales hasta ONGs. Y desde la comunidad, desde Comuner, pues nos mueve querer transformar las organizaciones haciéndolas más humanas, poniendo el foco en las personas. Y poniendo a las personas en el centro, partiendo de este objetivo, pues hemos tomado la decisión de iniciar este ciclo de charlas con la intención de difundir proyectos ricos, riqueza personal, proyectos ricos de organizaciones basadas en personas. Y en este tiempo de incertidumbre poder ofrecer la posibilidad de que conozcáis casos concretos y formas de afrontar la situación desde otro lugar. Esta sería la segunda charla dentro del ciclo de 3 charlas que iniciamos la semana pasada, el jueves pasado. La primera charla, el foco estuvo puesto en los valores que desde NER podían contribuir a transitar esta crisis, donde Koldo Sarachaga y Ana Moreno nos hablaron de la colaboración, la confianza y el confort emocional. Esta charla está grabada en nuestra web, comuner.org, para quien no pudo escucharla o quisiera rescatarla en cualquier momento. Y la segunda charla, hablaremos sobre prácticas y experiencias en organizaciones basadas en valores, personas y autogestión, narradas desde el punto de vista de los propios protagonistas que a continuación conoceremos. Y la tercera charla tendrá lugar la semana que viene, el jueves que viene, se centrará en cómo afrontan el futuro las organizaciones que actualmente se encuentran transitando por el proceso de transformación con el nuevo estilo de relaciones. Y sin más preámbulos, vamos a presentar a los ponentes para empezar a escuchar sus experiencias. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos a Laura Di Prisco, es psicóloga de formación, desde hace 7 años trabaja en Finansen. Desde su rol de Culture People Happiness Lead, participa de forma activa en todos los procesos relacionados con personas y gestión del talento. Finances es una compañía global de Customer Experience con sede en Madrid, que cuenta con 300 personas con presencia en 20 mercados diferentes. Buenas tardes, Laura. Hola a todos, buenas tardes, Silvia. Buenas tardes. Muy bien. El siguiente invitado es José Ignacio Abondarain. José Ignacio es propietario y coordinador de Talleres Arretxe S.A. Lleva la organización más de 27 años. Talleres Arretxe pertenece a NER Group y es una empresa familiar que se dedica al decoletaje mecanizado de piezas de precisión en tornos automáticos. Situada en Tolosa, Guipúzcoa, cuenta con un total de 42 personas. Buenas tardes, José Ignacio. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nuestra tercera invitada es Pili Diez. Pili es economista de formación, actualmente lidera el equipo de financiero y de compras de Gripom Tools.
A la vez participa en el equipo de pilotaje y equipo de compromiso con la sociedad. Pertenece al Consejo Rector, desempeñando el cargo de presidenta. Gripon Tools también es miembro de NER Group y es una empresa exportadora fabricante de tenazas ajustables. Situada en Berriz, Vizcaya, cuenta con un equipo de 25 personas. Buenas tardes, Pili. Buenas tardes a todas y a todos. Y nuestro cuarto invitado es John Dean, pero al principio de la charla todavía no lo teníamos. No sé si lo tenemos ya. ¿Lo tenemos? No. Bueno, pues, No. Pues nada, comenzamos con los otros ponentes y vamos improvisando. Muy bien. A ver, comenzamos con, bueno, antes de ayer estuvimos reunidos cómo dar formato a esta charla y cómo transmitir inspirando a otras organizaciones, ¿no? Y una de las cosas que surgían era, en esta situación de crisis, ¿qué ocurre con la aplicación del modelo NER? ¿No? Este momento de pensamiento único y de mayor control, ¿qué oportunidades surgen en torno al NER en su estado más puro, quizás? Pili, ¿qué nos comentas al respecto? Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, ¿no? Yo os voy a comentar un poco, voy a compartir lo que estamos viviendo. En estos momentos de crisis mundial, ¿no? Afecta a todos los países, afecta a casi todos los sectores. Pues, y lo peor es que no sabemos cómo va a evolucionar. Lo peor de esto es que no sabemos cuál va a ser su evolución. Yo creo que en este escenario así como que un poco horroroso, pues centrando el tiro en las organizaciones, creo que es el momento de que dentro de las organizaciones nos hagamos ver todos, ¿no? Todos podamos aportar, todos podamos brillar. Por ejemplo, yo pertenezco a una organización de 25 personas, ¿no? Es una organización pequeña, pero somos 25 personas, o sea, 25 cabezas, 25 corazones y pues todos a trabajar juntos podemos hacer un montón de cosas. Entonces, esto unido a los valores, yo ahora no entiendo en una situación así como, por ejemplo, el compromiso. Todos los miembros de la organización tenemos que ir hacia el mismo, o sea, tenemos que remar hacia el mismo objetivo, ¿no? Tampoco entiendo cómo, o sea, que no haya solidaridad en estos momentos, ¿no? Que por una decisión de ERTE o de bajada de salario haya una persona que se le pueda dejar en una situación de no llegar a fin de mes, ¿no? O sea, creo que en estos momentos los valores se hacen como que necesarios. No lo veo, es que no lo veo de otra manera, lo siento en las tripas, ¿no? Nosotros vivimos nuestra situación particular, nuestra crisis particular, en la que nosotros, yo pertenecía a una SA que estaba dentro de NER también y que pasó por momentos de dificultad y cerró. Entonces creamos una cooperativa. De nuevo, en este caso, en esta situación también como muy dramática, fueron los valores el pilar de la transformación, ¿no? Fueron el pilar. Contamos con la solidaridad de NER y la confianza. Esa confianza dio lugar a un equipo súper potente que hizo frente a un montón de problemas y que, bueno, que finalmente creamos la cooperativa, ¿no? Ahora estamos en otro momento. Ya llevamos 1 año y medio andando, somos 25 personas, un equipo ya consolidado y ahora nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no? De transmitir cómo queremos trabajar, de qué manera queremos trabajar. Creo que es el momento, en estos momentos de dolor y de daño para muchas personas y muchas familias, que los valores sean el pilar, que lo que hagamos nos haga sentir bien con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Muy bien. Sobre la toma de decisiones, que hablábamos también, Laura, comentabas que en este nuevo paradigma de nuevo estilo de relaciones habéis tomado una serie de decisiones que veías muy difícil
hacerlas en la situación anterior. ¿Es así? Sí, nosotros en FightSense efectivamente tenemos una sede en Madrid donde somos unas 58 personas. El resto de personas están en nuestras sedes de Latinoamérica, y algo que también, para que puedan comprender un poco de la realidad de FightSense, es que tenemos ahora una especie de bicefalia, porque en nuestra sede de Madrid tenemos más o menos un año que empezamos a trabajar con el estilo NER y a hacer toda esta transición de transformación, mientras que en los equipos de Latinoamérica todavía no. Entonces, para aquellas personas que tenemos contactos con todos los equipos, tenemos que ir mediando un poco el estilo de la manera de hacer las cosas, y no solo con eso en mente, sino también pues, temas de legislaciones y contextos particulares, incluso en esta pandemia, que tiene ritmos diferentes en cada lugar, ¿no? Entonces, centrándome en el caso de España, que además es donde podemos verlos ya de manera temprana, por así decirlo, algunos de los impactos de esta transformación y de este cambio de relacionarnos y de hacer las cosas, efectivamente nos ha tocado en este año tomar decisiones complejas, que yo creo que, sinceramente, quizás lo hubiéramos tomado, las decisiones per se hubieran ocurrido si hubiéramos seguido con una estructura jerárquica y demás, porque estamos casi en un momento donde no hay mucha opción, ¿no? Hay que ir adelante, hay que tomar decisiones, hay que actuar, pero sí creo que hay un factor cualitativo bastante diferente en el cómo hemos tomado esas decisiones. Y entre ello me gustaría resaltar que, bueno, han sido decisiones que las hemos tomado de una manera muchísimo más transparente y colaborativa, especialmente decisiones que tienen que ver por un lado, con lo que serían las acciones de ahorro, y desde lo que puede ser más mundano, de algún material o de algo de la oficina, como también plantearnos cosas más complejas en términos de ahorros de costes laborales, ¿no? Y cómo hacerlo tomando en cuenta que hemos hecho un compromiso de que nadie sale por razones económicas, y que quizás esta carta, por así decirlo, hubiera sido una carta que hubiera salido más rápido en el modelo anterior, y ahora la verdad nos hemos sentado a mapear otra cantidad de alternativas y de hacer esfuerzos para cumplir con ese compromiso que asumimos en nuestra asamblea del año pasado. En ese sentido, pues también no solo, bueno, todo el proceso que llevamos de acostumbrar a las personas a ver los resultados de la operación, los resultados financieros mes a mes, de entender cuáles han sido los impactos que hemos tenido. Nosotros, algunos de nuestros clientes, o sea, a pesar de que nuestro trabajo pues, es digital, es comunicación y es consultoría en temas de marketing, pues lo podemos hacer bastante bien en remoto, pero el negocio de nuestros clientes sí se ha visto en algunos casos pues, más directamente afectado. Por ejemplo, algunos que hacen grandes eventos, pues ninguno de los eventos ha podido ocurrir, y por tanto todo el servicio que nosotros hacemos para dinamizar esos eventos, pues tampoco. Y eso lo empezamos a vivir incluso desde antes que el COVID estuviera como intensamente en España, ¿no? Entonces, empezar a contar esta historia y esta realidad al equipo de España, para que desde muy temprano pues, pudieran conectar con el hecho de que, aunque pareciera que esto estaba en China o estaba en otros países, al nosotros tener clientes globales, pues ya estábamos teniendo algún tipo de impacto. Entonces, compartir estos resultados, compartir los números y hacer ver cuáles son las necesidades de ahorro por un lado, pues hizo que el proceso de decisión no es que fuera quizás más sencillo, pero por lo menos al momento de tomar la decisión ya todo el mundo sabía por qué teníamos que tomar esta decisión y cuáles eran las implicaciones de esas decisiones. Y otro factor es también activar el compromiso de, bueno, vale, hemos perdido algunos proyectos, hay algunas cosas que quizás no vayamos a poder hacer este año, pero como todos podemos ser responsables de buscar oportunidades en los clientes que tenemos, o incluso de detectar también oportunidades de crecimiento o de plantear propuestas de transformación a los propios clientes, ¿no? Porque no solo nosotros, sino que ellos también tienen que repensar la manera en que hacían las cosas, o vendían sus productos, o daban sus servicios, porque algunas también son compañías de servicio, en esta nueva realidad, y que nosotros pudiéramos ser pues, una parte activa de ayudarles en ese sentido, ¿no? Y que no dependiera de, por decirlo de alguna manera, la persona responsable de ventas o de algunas pocas personas responsables, llamemos coordinación o líderes de equipo,
representantes de equipo, sino que esta responsabilidad fuera distribuida en todos los colaboradores. Entonces ahí también otras acciones que hemos hecho ha sido, perdonen el ruido de fondo, ha sido pues compartir la estrategia, ¿no? de qué queremos hacer con los clientes, qué oportunidades podemos detectar, y cómo no perder ese ritmo de trabajo en el día a día a pesar del contexto actual, ¿no? Y que todo podía estar un poco más frío. Así que esos dos ámbitos han sido los que más han cambiado, yo creo. Muy bien, Laura. En el caso de José Ignacio Talleres Arretxe, bueno, habéis hecho una práctica muy concreta y muy interesante para afrontar el COVID, que nos gustaría que la compartieras y nos explicaras cómo ha sido el proceso. Bien. Muy buenas. A ver, yo os voy a contar un poco cómo hemos tomado entre todas las personas de Arretxe las decisiones de ajuste que hemos tenido que tomar por la bajada de pedidos y de trabajo. Cuando estábamos confinados en abril, yo veía en la televisión todas las noticias, todo el miedo que se estaba metiendo la gente y sentí que tenía que escribir o tenía que hacer algo para tranquilizar un poco a las personas de Arretxe, ¿no? Porque joder, el miedo a perder un puesto de trabajo, sea suyo o de su pareja o de su familia. La gente tiene hijos, toda la angustia que puede crear, pues para eso decidí escribir una carta que la entregué personalmente a todas las personas, en la que un poco ratificamos los compromisos que tenía la propiedad tomadas anteriormente, desde que empezamos con el NER, y la coordinación también. Entonces, os cuento un poquito los puntos que tenía esa carta y luego seguimos. La propiedad, los compromisos que tenía tomados y se reafirmaron, era que no se iba a dejar a nadie atrás, que no se iba a despedir a nadie por causas económicas, que esta crisis de los 42 teníamos que salir los 42, y que la empresa ponía todos los bienes que estaban en Arretxe para intentar salir de la crisis, para pedir financiación, para seguir trabajando. Es decir, que no nos íbamos a llevar el dinero, que la apuesta era hasta el final. Y los compromisos de coordinación que se habían tomado era tomar las decisiones importantes entre todos, con participación la mayor posible, transparencia total, información toda la que se necesite, y las decisiones tomadas desde la libertad, con la responsabilidad que ello conlleva, ¿no? Pues que cada uno puede decidir lo que tenga que decidir. También se tocó el tema de eficiencia, de que ahora en estos tiempos cada euro que tenemos lo tenemos que exprimir al máximo para sacarle la mayor rentabilidad, que no tenemos que ser lo más eficientes posibles, porque la situación es muy compleja. Tenemos que estar con los clientes y tenemos que salir con ellos, entonces el servicio era súper importante. Y luego también hacía mención al compromiso con la sociedad. En Arretxe, compromiso con la sociedad, bueno, hemos tenido alguna idea que se ha ido bien, pero no ha sido una cosa que ha sido una seña de identidad de Arretxe precisamente. Pero aquí yo quería insistir en que ahora más que nunca hay más necesidades que nunca. Entonces, que era el mejor momento, pues, que la gente pues, se implicara o que se acercara o intentar un poquito pues, ayudar a la gente, ¿no? A las personas. Y todo esto era con el objetivo de salir reforzados compartiendo las cosas. Eso era un poquito la carta que les escribí. Entregué a todo el mundo y ahí quedó. Bueno, a los pocos días tuvimos equipo de pilotaje, planteamos los datos de carga de trabajo que teníamos y vimos que nos bajaba muchísimo en los meses de mayo, junio, julio y que había que tomar decisiones. Y podíamos haber tomado las decisiones en el equipo de pilotaje y luego trasladarlas a la asamblea, pero decidimos que se creara un equipo de personas voluntarias donde todos los equipos de trabajo estuvieran representados, a poder ser que los sindicatos también estuvieran presentes en ese equipo, y ese equipo tendría la función de estudiar una propuesta y planteárselo a la asamblea. Con hoja en blanco, no se planteaba nada. Como esto ya habíamos intentado anteriormente, no nos había salido muy bien, hicimos una pequeña votación en la que pedíamos a las personas que ratificaran ese equipo, o sea, a ver si ese equipo tenía razón de ser o no. Hicimos una pregunta que se votó, que es, ¿te parece correcto que se cree un equipo de trabajo de personas voluntarias
que sea el encargado de estudiar un planteamiento para presentar a votación a la Asamblea de todos los trabajadores de Arretxe en relación a la crisis económica del COVID-19. Bueno, pues se planteó eso y se votó y mayoritariamente salió que sí. Entonces, bueno, ese equipo está legitimado y empezó a trabajar. Ese equipo la componíamos 10 personas, somos 42, o casi un 25%, en el que éramos 4 indirectos y 6 directos, uno de los cuales era delegado sindical. Nos juntamos, bueno, la creación del equipo, yo, Iñaki, que también está por ahí, habíamos hecho un primer curso con Emana. Entonces, un poco cómo crear, pues le pusimos un nombre, Usturre, que es un monte de Tolosa que tiene mucha cuesta, dando a entender que, bueno, que la cuesta era grande, pero bueno, que íbamos a subirla, ¿no? Luego creamos unas normas internas que fueron muy importantes. Uno era el respeto, y como hemos trabajado por Zoom, yo creo que nos hemos pisado mucho menos y nos hemos respetado mucho. Yo creo que el Zoom nos ha ayudado, no nos ha perjudicado, nos ha ayudado a respetarnos. Luego, también planteamos que todo lo que se dijera allí, lo que se dijera se podía decir, pero no quién lo había dicho, para que la gente hablara con libertad. Y eso también se ha respetado y ha ayudado mucho. Y luego, pues, alguna cosa, bueno, también estuvimos planteando cómo se iban a tomar las decisiones, si por mayoría, por unanimidad, por consenso. No cerramos el tema, pero dijimos que tenía que ser, pues, el 70-80% de las personas del equipo tenían que decir que sí para presentar. Pero no se cerró el tema. Hicimos 7 reuniones de Zoom, pues tuvimos unas 15 horas, ¿no? Trabajamos mucho. Y ahí, pues, hablamos con gente que son mecánicos. En Arretxe somos mecánicos, no somos ingenieros ni economistas, somos mecánicos. Pero nosotros hablamos de cargas de trabajo, de resultados, de cash flow, de circulante, de fondo de maniobra, de si sirve a largo, de si hacemos un ERTE con complementos y complemento, cuánto ahorro supone a la empresa uno u otro, cuánto supone las nóminas de las personas. Pues hicimos escenarios diferentes y, bueno, se estudiaron todas las posibilidades, incluso hubo una propuesta del sindicato que también se estudió y al final el equipo llegó por unanimidad a una propuesta. Mientras se estaban haciendo las reuniones, cuando acabamos una reunión, las personas iban a su equipo, comentaban cómo se estaba desarrollando las ideas y cómo íbamos para recibir feedback y aportaciones, o bueno, entonces cada vez que sea una nueva reunión, pues, oye, pues me han comentado que esto, pues teníamos la visión de los 10 que estábamos trabajando, más de todas las personas del taller, ¿no? Y al final, pues llegamos a una propuesta por unanimidad, que era hacer un ERTE, lo hemos pedido para un año, pero era tenemos visión hasta julio, entonces hacer un ERTE hasta agosto, del 60% trabajar el 40%, un ERTE del 60%, sin ningún complemento, se pagaban el 85% de las vacaciones, la paga extra de verano, que ya está casi hecha, pues también se pagaba, pero bueno, se quedó así. Y en septiembre quedamos que nos volveríamos a sentar viendo otra vez pues qué cargas de trabajo tenemos y que, bueno, pues vamos a hacer el mismo proceso, en principio vamos a hacer en septiembre. También se llegó a un compromiso, el compromiso de euros de producción diario para cumplir la eficiencia, que lo teníamos un poco relajado, y el hecho es que vemos ahora que el llevar el compromiso se está cumpliendo y vamos por encima del compromiso, se está trabajando, la gente se ha puesto las pilas, ahí vamos muy bien. Bueno, pues presentaron, no lo presenté yo, presentaron 3 personas del equipo en la asamblea y salió aprobado por un 83% de las personas. Entonces, bueno, este es un proceso que ha sido muy enriquecedor, ha sido lo más participativo que hemos sabido hacer. Y se ve que las personas, cuando están informadas y en Arretxe saben perfectamente dónde están y a dónde vamos, pues responden con responsabilidad y desde la libertad. En la asamblea uno decía, vamos a votar la peor decisión más dura de la historia de Arretxe. Pues ellos votaron que sí, no fue una decisión que el gerente o el dueño imponía, sino que la gente vio. Porque, por ejemplo, la propuesta de los sindicatos era pues, complementar y tal, pero la gente vio que con eso no íbamos bien y decidió pues, ajustarse más el cinturón y tomar decisiones responsables. Es un poquito lo que tenía que contar.
Muy bien, José Ignacio, gracias. Bueno, comenta un compañero mío que parece John Dean ha tenido un problema de trabajo última hora y no puede venir. La idea, John trabaja en Lancor, es técnico de mantenimiento y es presidente también del Consejo Rector de Lancor. Y bueno, pues su aportación venía desde otro punto de vista, porque él nos comentaba cuando nos reunimos el otro día que ellos no han tenido problema en lo que es la disminución de la carga de pedidos. Pero sin embargo han tenido que hacer otro tipo de ajustes, ¿no? Porque cuando con el confinamiento fue obligatorio el cierre de esas 2 semanas, pues a ellos no les venía bien. Y en el corto plazo tenían las vacaciones de Pascua, la semana de Pascua tenían como semana de vacaciones. Entonces, pues se reunieron y decidieron que cambiaban la semana una por la otra, ¿no? Lo que él lo contaba como pues, una cosa totalmente natural, pues en muchas organizaciones es casi todavía pues, muy difícil llegar a esos consensos y bueno, pues cada uno está pensando más en el yo que en el objetivo común, ¿no? Entonces, bueno, pues fue muy interesante su aportación en este sentido. Luego también nos comentaban que al principio la gente iba a trabajar y había personas que tenían miedo y entonces, pues bueno, pues lo pusieron, ¿no? Venimos con miedo, pues, personas que con probabilidad que quizás algo de riesgo y entonces, bueno, se reorganizaron en equipos autogestionados, como funcionan, para prescindir de esas personas sin dejar de atender a sus clientes, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos aportaba ayer John son muy interesantes desde ese punto de vista, como también otra cosa que tiene en el grupo, ¿no? Pues el tema de las reubicaciones. Ellos que estaban con mucha demanda de trabajo y en otras organizaciones que había bajado el trabajo, la posibilidad de que esas personas pudieran trabajar en Lancor, ¿no? Hablaba creo que de 5 puestos de trabajo, recuerdo algo así. Y bueno, ese era un poco lo que John nos iba a traer, aparte, bueno, pues su conversación, ¿no? Pero esta era la idea un poco. La pregunta para cualquiera de vosotros, ¿qué decisiones concretas habéis tenido que tomar en vuestras organizaciones para afrontar la crisis y cómo han sido los procesos para llegar? Bueno, si me permiten, José Ignacio y Pili, tomo un poco la iniciativa, sobre todo por conectar con lo que nos acaba de compartir José Ignacio del caso de Arreche, que de alguna manera, y lo hablábamos el otro día, también de una manera distinta hicimos algo similar y algo que sin duda no habíamos hecho nunca, ¿no? Nosotros, como les comentaba, tenemos más o menos un año funcionando, pero bueno, que el primer año casi parece que los primeros meses son más como de abonar el terreno y de que todo el mundo se vaya enterando que como tal estar funcionando bajo un estilo NER. Entonces esto nos ha venido en un momento como bastante temprano, por así decirlo, y aunque ya teníamos pues el equipo de pilotaje conformado y los representantes de las distintas, nosotros lo llamamos prácticas de los distintos equipos, nunca se habían enfrentado a decisiones de este tipo. Entonces, algo que hicimos también para tratar de hacerlo lo más participativo posible, tomando en cuenta que también todos estábamos desde casa, por lo cual no había posibilidad de hacer como una gran reunión y presentar todo a todos, sino que había que hacerlo poco a poco y además pudiendo dar el chance de preguntar, de consultar, de asegurarnos de que las 58 personas entendieran claramente qué implicaba todo esto. Y bueno, y de las decisiones más complejas pues ha sido eso, ir o no ir a ERTE, y si ir de qué manera, y si había otras alternativas o no, y demás, ¿no? Entonces, al final lo que hicimos fue primero una serie de comunicaciones, empezando siempre por pilotaje, pero luego en vez de ir por equipos o que las personas de pilotaje fueran a su equipo, organizamos videollamadas de Zoom de manera aleatoria, sin ningún tipo de orden, y además eso ayudó también a que personas de diferentes equipos que en el día a día normalmente no tienen quizás tanto contacto, pues estuvieran recibiendo toda esta información y viendo caras diferentes cada día, porque cada vez que había una comunicación de repente estabas con otros compañeros de trabajo y también se iba como circulando la información de manera como más colectiva, ¿no? Entonces,
era llevar esta información, que hubiera ese feedback, que hubiera esa retroalimentación y luego con pilotaje, pues entender qué era bueno, cuáles podían ser los principales miedos o las principales inquietudes de ir por un camino u otro. En paralelo, a medida que hicimos esas reuniones, que fueron más o menos unas 2, 3 de pilotaje y luego por lo menos unas 6, 7 con las diferentes personas, en paralelo teníamos un documento abierto en Drive donde, bueno, lo llamamos Q&A, pero, o sea, pregunta-respuesta, que cada quien iba lanzando sus inquietudes de manera pública y transparente, tenían que poner quién preguntaba pues, la cuestión y entre todos íbamos, bueno, entre los responsables un poco de llevar este proceso íbamos dando la respuesta como más oficial de toda la información que teníamos y así la pregunta de uno ya podía aclarar las dudas de muchos, ¿no? que eso también pasaba, que a veces se repetía. Y al final culminamos también con una asamblea que bueno, ya como tal en la asamblea no se volvió a explicar todo, sino que era básicamente validar de 4 o 5 alternativas que teníamos. Nosotros apoyábamos la vía de ir por un ERTE compensado, que al final era la que tenía menor impacto en términos de salario, porque completar hasta el 100% pues era solo una franja, un porcentaje menor que el de Arrechen. Nosotros de alguna manera teníamos que balancear el hecho de que hemos tenido impactos en facturación, pero con un cliente que principalmente que es muy, muy rentable, entonces como tal no tiene tanto equipo dedicado, pero hay mucha gente con mucha actividad. Entonces, ¿cómo compensar que la rentabilidad de este cliente ayudaba a cubrir gastos de toda la operación y que justamente ese era el que se había visto más impactado, pero el resto de equipos tenían casi full actividad? Entonces, como esa solidaridad de la que hablaba Pili, de, bueno, yo estoy en un proyecto que no se ha impactado, ¿por qué tengo yo que verme aquí impactado, ¿no? Porque yo tengo que verme afectado. Y era, bueno, somos un todo, un mismo equipo, una misma bolsa de dinero que nos sostiene a todos y entonces si remamos, pues remamos juntos, ¿no? Entonces era un poco el mensaje y al final de todas estas conversaciones y todos estos encuentros llegamos a una asamblea donde pudieron asistir todos, excepto unas 4 personas que estaban de baja por otros motivos y bueno, obtuvimos aprobación con sí de todos los que estaban presentes, ¿no? Y también algo que bueno, que era curioso y que, por ejemplo, ahí también estaba Javi, que es con quien trabajamos de CABICA para todo este proceso, de decir, bueno, estoy en una asamblea donde estamos votando un ERTE sí, un ERTE no, y la gente lo que está es como un poco, bueno, viéndose las caras, las 58 personas reunidas que teníamos mes y medio sin vernos todos y había como hasta buen ambiente, o sea que era un poco irónico el hecho de que hubiera esa energía para tomar una decisión como esta y yo quiero pensar que ha sido por todo el esfuerzo previo de dedicar mucho tiempo pues, a hablar y a aclarar y a responder preguntas aunque surgieran, ¿no? Y que también había un equipo pues eso, de pilotaje de alguna manera empoderado, ¿no? Que habían tenido también un espacio para hacer propuestas y para pensar otros caminos más allá de una primera idea. Y eso ha sido el proceso más complejo que hemos tenido en los últimos meses. Laura, una pequeña consideración. Quizás explicar lo que es el equipo de pilotaje para la gente que no sea tan afín al estilo NER. Claro, pues el equipo de pilotaje es el equipo responsable de, si se quiere, de liderar o de ir tomando seguimiento de cómo van las cosas en la empresa, en la organización. Es un equipo que a diferencia de quizás de un comité directivo en una estructura jerárquica y demás, que es nombrada por los dueños o por la propiedad y poco más, estos son personas que han sido elegidas por los propios compañeros. Tenemos, como decía antes, diferentes equipos dependiendo del área de conocimiento, pues ellos tuvieron una serie de dinámicas para decir quién querían que fuera representante de ese equipo en pilotaje. Evidentemente se valoran pues, el conocimiento, la experiencia, un poco la madurez y la capacidad de tener ciertas responsabilidades, pero está validado por el equipo, ¿no? Y además de eso, pues estamos también personas que representamos, como por ejemplo en mi caso, la parte de soporte, o sea, de personas o de finanzas o de la gestión más administrativa, y coordinadoras. En nuestro caso, en Find a Sense España tenemos 2 coordinadoras, no una,
tienen un foco un poco diferente cada una, pero ambas están en pilotaje y tienen este rol de llevar de guiar la dirección de la operación local. Además, por complementar un poco lo que dice Laura, en el equipo de pilotaje también se toman decisiones. Es un equipo que como que gobierna, pero que toma decisiones. Entonces, ese equipo, o nosotros lo hacemos así al menos, ayuda a que las decisiones se tomen entre todos, ¿no? Porque al final cuando se plantea algo a decidir, no se plantea y sí decide en ese momento, ¿no? Se plantea, los líderes de los diferentes equipos lo pasan a los equipos ponen una postura, una decisión y luego se vuelve a llevar otra vez a ese equipo, ¿no? Entonces así como que garantizas que la toma de decisiones es, bueno, pues por consenso, consensuada o entre todos, ¿no? De una manera más fácil y más ordenada. Yo con respecto a esto, nosotros hemos puesto algo muy sencillo, aparte de todos los protocolos de higiene, seguridad y cambio de horarios y todo lo demás, hemos hecho algo como muy sencillo, pero que da muchísimo valor añadido, ¿no? O sea, muchísimo... Sí, eso sería. Surgió de una compañera, claro, nosotros mensualmente nos juntamos todos y compartimos todos los datos. Pero claro, no es una situación para que mensualmente te juntes y compartas los datos, ¿no? O sea, queda como una situación así, pues te tienes que juntar al día, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos. Nos juntamos 2 veces a la semana, pues al finalizar el día, un cuarto de hora, nos juntamos todos, nos juntamos en la calle por aquello de la distancia, pero esto ayuda mucho. Nos juntamos un poco así en corro y sin PowerPoints y sin nada, o sea, comentar un poco lo de la semana, pues estábamos trabajando, esto ha salido, esto no ha salido, esto ha entrado, la semana que viene la tenemos así, entonces es un momento así como, o sea, como íntimo o social, no sé, sales un poco de esa rutina y la gente se entra como una situación de empatía y la gente, es un foro también para que la gente pueda aclarar dudas, ¿no? La gente ahí, hay veces que, pues sí, se atreve, hay veces que en otros foros y de otra manera no se atreve. Y ahí, pues, surgen las dudas que ha tenido, pues, oye, si la semana que viene me voy a alerta, ¿qué pasa si no sé qué? O sea, son unas reuniones súper interesantes. Las empezamos desde un principio y hacemos así 2 a la semana. Y bueno, pues creo que son muy necesarias y creo que esto ahonda en el cuidarnos. Creo que directamente en el cuidarnos, en el saber un poquito más y en el quitarnos incertidumbre en la medida que podemos. Muy bien. Nosotros, en cuanto a las decisiones que hemos tomado, el equipo de pilotaje ha tomado una decisión solo, de proponer crear un equipo de personas voluntarias que tomen la decisión. Esa es la decisión que se ha tomado. Luego ya ha sido, como nosotros llevamos ya 6 años en NER y el equipo de pilotaje más o menos es recurrente, pues, por ejemplo, para este caso igual había personas que tenían pues ganas de participar, que no estuvieran en el equipo de pilotaje, entonces se abría a todo el mundo voluntariamente. Yo tenía miedo de que no hiciéramos suficiente quórum y al final fuimos a 25 partidos, porque yo le había hecho tope 10 personas, más no podemos porque esto si no sería muy difícil de llevar. Pero bueno, la decisión fue sencilla. Lo que el equipo de pilotaje en este caso quiso abrir todavía más el abanico para participar las personas. Y no se pedía nada a nadie, solo ganas de trabajar y la voluntad de estar. Pero bueno. Muy bien. Pues vamos cumpliendo los tiempos muy bien, ¿no? De alguna forma. Entonces, si queréis, vamos a comenzar con las preguntas del chat. Vais escribiendo, los que algunos ya habéis escrito, nos van pasando. Por ejemplo, para José Ignacio, David comenta, ¿cómo medís la eficiencia en Arreche? En la asamblea del porcentaje restante que no está conforme con la decisión, ¿qué argumentaban para no aceptar la propuesta? Bien, nosotros la eficiencia, nosotros tenemos máquinas que tienen un ciclo constante de trabajo, con un porcentaje de eficiencia que tenemos establecido según qué tipo de material, según qué tipo de pieza. Nosotros todas las semanas hacemos una reunión de compromiso en la que, según la carga de trabajo que hay y qué piezas van a entrar en fabricación, se marca euros de margen bruto y euros de producción.
que tienen que hacer el equipo. El equipo tiene que hacer X euros de margen bruto y X euros de producción. Y ese es el compromiso. Entonces, si puede ir por encima, más un 10%, menos un 10%, según como vaya. Pero la realidad es que al final tiene que llegar, no tiene por qué ser esa semana, pero en el tiempo, a cumplir lo que ellos han comprometido a hacer, porque no es lo que alguien ha dicho que haga, sino se presenta una planificación y ellos dicen, bien, estoy de acuerdo con esta planificación, nos comprometemos a cumplir esto. Entonces, es un compromiso de ellos, no es imposición de nadie, entonces lo cumplen. Y la segunda pregunta, sí. pacto político. La segunda pregunta... En la asamblea, el porcentaje restante que no estaba conforme con la decisión, bueno, ¿qué argumentaban? Bueno, había algo de tema sindical y bueno, solo habló así, hay una persona que no está muy conforme dentro de la organización, luego el tema sindical y no sé más. Pero bueno, eran al final 5, votaron que no. Y alguno podía ser delegado, tampoco sé, no preguntamos. El que quiera habla y el que no. Pero bueno, pero fue una gran mayoría que estaba de acuerdo, entonces bueno, es para estar contentos. Que el 83% esté de acuerdo en bajarse el salario y él diga que sí, pues es como para decir, bueno, algo hemos madurado. Porque Arretxe ha tenido 6 años de muchos altibajos, muchas historias, muchas asambleas, muchas broncas, hemos tenido de todo, pero bueno, yo lo que pasa es que soy muy optimista, entonces creo que estamos madurando, aunque igual mañana vamos para atrás, damos un paso para atrás, pero esto siempre es la vida, ¿no? Es un camino, entonces bueno, pues en este caso, de todas formas se ve que hay una maduración, hay una confianza, la transparencia que hemos llevado estos años, yo creo que se está reflejando ahora que la gente sí confía en los datos que les das, en lo que les dices, y bueno, eso se ha notado. Es un trabajo a largo plazo, eso sí, porque cambiar del día a la noche y que confíen en ti porque tú quieres que confíen no funciona. Es un trabajo de hormiguita. Muy bien. Diego pregunta para cualquiera de vosotros, ¿qué es un ERTE brevemente? No es español ese. ¿Qué es un ERTE? Un ERTE es... son las siglas de Expediente de Regulación Temporal de Empleo y bueno, básicamente es una herramienta por la cual pues cuando hay impactos como por ejemplo ahora de este tipo de contextos económicos en una empresa o por la pandemia, para no entrar en demasiado detalle, pero bueno, ha habido una condición especial por el caso del COVID, pero bueno, es una herramienta que las empresas tienen para proteger el empleo y que una persona no vaya directamente al paro y se quede sin trabajo y tenga que buscar otro en un futuro, pues en función de la necesidad, ya sea de reducción, como por ejemplo ha comentado José Ignacio, que era un 60 o un 30 o total, la persona sigue recibiendo una prestación por parte del gobierno, pero luego cuando la situación de la empresa mejora sigue siendo empleado, ¿no? Y entonces puede retornar y además no ha perdido sus derechos de empleado dependiendo de cómo se aplique, pero en general es esto, ¿no? Entonces es una medida que permite a las empresas ahorrar costos en la parte laboral, los costes laborales, pero protege el empleo porque es algo temporal, sobre todo esa T es bastante importante en este contexto. No sé si hay algún matiz que me pueda faltar, pero bueno, en general es eso. Muy bien, gracias Laura. Óscar Díez pregunta a cualquiera de vosotros también, ¿el porcentaje de ganancia o margen de la empresa se discute, se decide entre todos los empleados? Yo creo que eso lo marca el mercado, no sé. Lo que va a ganar la empresa, lo que vendas. Otra cosa es lo que se reparta. Lo que se reparta, nosotros tenemos establecido que el 30% de los beneficios anuales se reparten entre todas las personas que trabajamos en la empresa. Y el 30% de las pérdidas también las ponen las personas. Entonces, es para bien y para mal. Bueno, sí, en nuestro caso, por ejemplo, que estamos como todavía en esta transición, como quiero insistir que estamos en este primer año, todavía tenemos cosas, por así decirlo, heredadas del modelo anterior, entonces este tipo de indicadores o de cifras de negocio sí se comparten, sí se discuten y es algo nuevo para nosotros que hemos empezado a mostrar
por proyecto, por cliente, ver cómo va variando mes a mes y cuál es el objetivo incluso. Lo que todavía tenemos que madurar es que ese número se ha decidido por todos. De momento ahora es como una estrategia que viene un poco de toda la parte global y de la estrategia de la compañía, pero la idea es que bueno, ya también entienden por qué es ese número y no otro, ¿no? Porque, como también decía José Ignacio, bueno, tiene que ver con el mercado y con que nuestro negocio sea rentable, pero sí, son cosas que se empiezan a hablar entre los empleados. Nosotros, por ejemplo, tenemos, que estaba además ahora repasando porque ya ni me acordaba, estoy a otros frentes y ya no me acordaba, tenemos el reparto del 20% del resultado en el caso de que solo sea positivo. O sea, solamente se contempla en ese caso. Esto se presentó y fue aceptado. O sea, y todos encantados, quiero decir, porque esto no es lo habitual. Entonces, pues todos encantados, sí. Muy bien. Con el tema de los sueldos, pasa lo mismo, cómo se establecen los sueldos. Bueno, ahí qué podemos aportar. Hombre, nosotros lo que se intenta es que haya el menor número de escalas posibles, armonizar los sueldos según pues, el conocimiento, el trabajo, pero al final intentar ser generosos. Esto nosotros cuando entramos en él vino Kavica y hizo un poco un planteamiento de sueldos que se ha mantenido. Hay unas categorías, según categorías, hay unas escalas y según qué trabajo estás desempeñando, estás en una escala o en otra. De hecho, ellos mismos, el mismo equipo, puede ser el que diga de esta persona tiene que subir de escala, porque ya si era un mecánico que estaba aprendiendo y tal, pero ya ha llegado a un conocimiento suficiente, el equipo mismo, no, tú ya eres mecánico y le sube la escala. Pero bueno, son escalas más o menos estables y luego nosotros no tenemos discusiones de incremento salarial anual, sino se sube el IPC. Como se reparte el 30% del beneficio, nuestra subida es el IPC del País Vasco todos los años y en 6 años no hemos tenido ninguna discusión de este año cuánto IPC más, IPC, no hemos tenido discusiones de eso. Nosotros lo que sí tenemos en las categorías salariales, que tenemos pocas y son compartidas obviamente por todo el mundo, lo que sí que tenemos es como dentro de una categoría pues un salario de entrada, ¿no? Y luego pues un salario de polivalencia, ¿no? Al final el talento y el desarrollo pues es lo que se valora y eso es lo que tenemos, la valoración del talento, del desarrollo y del compromiso. Luego también tenemos eso, lo que comentaba José Ignacio, pues ese IPC anual que eso es así. Sí, igual por nuestro lado establecimos los niveles salariales, también tenemos unos 6. Son transparentes, la gente conoce cuáles son los niveles salariales y qué hay que hacer para estar en, o qué tipo de rol o qué tipo de competencias hay que tener para acceder a un nivel salarial o otro. Y ya la decisión de pasar, como decía José Ignacio, de un nivel a otro ya no depende de recursos humanos o del jefe o de con quien hables, sino de si cumples o no esos requisitos. Hay algunos que tienen que ver con cierta temporalidad, sobre todo al inicio, los que van entrando o los que están como comenzando en su experiencia laboral, pero ya después depende de concretar esa experiencia o esos conocimientos y el aporte de valor a la operación. Entonces, nosotros tenemos unas evaluaciones cada 2 veces al año que son transparentes y 360, o sea, un poco todo el equipo y desde distintos lugares de la organización te dan una valoración cada 6 meses y en función de eso también puedes argumentar o aplicar si, oye, esto tiene un impacto positivo y he hecho esta y otras cosas, puedo pasar al siguiente nivel. Entonces, se revisa de esa manera. Muy bien, gracias. Alfonso Estrago pregunta para cualquiera de los tres, ¿cómo es el proceso de toma de decisiones colectiva cuando la opinión de todos tiene en principio un mismo peso? ¿Mayoría simple, consenso u otro? ¿Podríais contar cómo vivir y dar vida a este proceso?
Bueno, no tenemos definido nada en concreto nosotros. Ya he contado que la asamblea es por mayoría. En el equipo nosotros que estuvimos trabajando era por una amplia mayoría, eso sí dijimos. Y pocas veces, nosotros en pilotaje, muy pocas veces hemos tenido que votar, sino que se intenta llegar a acuerdos y prácticamente nunca hemos votado una inversión. Hacemos la inversión, ¿cuántos votos a favor, cuántos en contra? No ha pasado. No ha pasado. Más o menos se intenta trabajar la idea para que, bueno, esté consensuada. Puede haber alguien que no está del todo de acuerdo, pero bueno. Nosotros también, pues al final te trabajas la idea para que o si no estamos de acuerdo, se cambia, se quita, se matiza para que podamos estar de acuerdo. Tuvimos una experiencia bastante negativa, que no lo hicimos así. Hace poco teníamos un montón de trabajo. Y, ¿Qué tiempos aquellos, eh? Sí. Y bueno, pues echamos mano cogimos el convenio y el convenio nos dejaba coger unas bolsas de horas y lo aplicamos y lo aplicamos sin consenso y sin acuerdo y fue horroroso, horroroso. Generó una tensión innecesaria por, sabiendo hacer las cosas bien, no hacerlo bien. O sea, aprender como si ya sabías que no se hacía así, lo haces así y entonces es algo que, bueno, pues ya se está drenando, pero es muy importante porque si en un momento tienes alguna flaqueza de ese pelo y pierdes la confianza, o sea, pierden la confianza, pues eso es como que muy complicado de otra vez volver a recuperar y tienes que trabajar mucho y ahí metimos la pata por aplicarlo sin consenso y porque sí. Sí, nosotros todavía de alguna manera estamos aprendiendo de este proceso, pero algo que sí nos hemos dado cuenta es, hay tipos de decisiones y hay la posibilidad de utilizar diferentes herramientas, es decir, no todas tienen que ser por consenso, no todas tienen que ser por consentimiento o no todas tienen que ser por mayoría, va a depender un poco del tipo de decisión y también del tipo de impacto que tenga esa decisión. Si la decisión impacta solo a unos pocos a un equipo, pues que el equipo tome la decisión y entre ellos se pongan de acuerdo, no tiene por qué entrar nadie de alguna manera externo o con mayor peso a ver qué pasa allí, ¿no? Si no impacta al resto. Mientras que una decisión, por ejemplo, como esta que afecta a salarios, que afecta a trabajar, pues bueno, se lleva a una asamblea porque impacta a toda la organización. Entonces, algo que también, y que lo veía en el chat, de un poco la posible lentitud que pueda llevar a, si estamos todos debatiendo constantemente y nunca se llega a un acuerdo, pues yo creo que ahí es útil lo que comentaba Pili de orientar la toma de decisiones con propuestas en la mesa. Entonces, lo que se decide no es sobre la opinión de todo el mundo, sino sobre la propuesta que está en la mesa. Y si esa propuesta no es suficientemente buena, pues para contrarrestarla o para frenarla tienes que añadir algo. Si es solo criticar o quejar, pues no puede frenar la evolución, ¿no? Entonces, es ir aprendiendo a hacer ese pensamiento de, al momento de tomar decisiones, no solo decir que no o que sí, sino no por qué o sí por qué, y en ese proceso pues construir. Miquel Castellví, ¿cómo lo hacéis para mantener el espíritu NER con el paso del tiempo, sobre todo para Pili y José Ignacio? Pues para mí no es difícil porque es que a mí como que me sale de las entrañas, me sale de la tripa que eso es así, ¿no? Que tienes que tener en cuenta a la persona que tienes enfrente de arriba abajo, que es igual que tú y que estamos juntos y juntas en esto. Es que si no lo haces así, comentaba la experiencia de antes, ¿no? Si en algún momento haces como no tienes que hacer y no pierdes un mogollón. O sea, yo estoy muy convencida, muy convencida. Yo conozco, participé del cambio organizacional con Koldo pues hace un montón de tiempo y siempre está muy convencida. Y las vivencias que he tenido que creo que me han aportado un montón y eso que he pasado muy mal, también muy bien, pues me van en esa línea. O sea, los valores, estos valores construyen, estos valores te desarrollan a ti y al que esté al lado tuyo. Yo como Pili soy un convencido, pero
esta pregunta igual no es para mí, sino cómo en la organización se mantiene el espíritu NER, porque yo lo tengo clarísimo, yo no voy a trabajar en una organización que no funcione de esta forma. De hecho, en una asamblea dije que si nos salíamos del NER, yo no volvía a trabajar en Arretxe, después de 25 años de trabajo. Pero mantener la chispa y la llama dentro de la organización, en la gente que está, pues es a base de trabajo, de estar con ellos, bueno, al final ellos también ven que es bueno. Ellos, estoy seguro que todas las personas de Arretxe, yo creo que si también hacemos una votación ahora, dirían, seguimos como estamos, no volvemos al modelo tradicional, piramidal, estoy seguro. Hay valores que, bueno, la vida es como un sube y baja, ¿no? Y hay momentos que la gente está más alineada que otros, pero bueno, es seguir pensando en cosas. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos pensando este año, pues el tema del propósito, el tema, bueno, pues estamos un poquito, pues con Gallestegui y tal, pues intentar hacer algo para también, para que la gente viva de otra forma. En NER Group hemos hecho el tema del propósito y ha participado mucha gente, y la gente que ha participado ha vivido el NER otra vez con un poquito es como un poco de alimento, ¿no? Diríamos, vitaminas para seguir. Y bueno, nosotros estamos pensando, por ejemplo, ahora estamos pensando el tema del propósito, la plenitud, hacer algo entre todos. Bueno, ahora con la crisis se nos ha movido todo, pero lo vamos a hacer. Muy bien. Continuamos. Carola dice, ¿cómo influyeron los sindicatos en las medidas que afectaron a los trabajadores? ¿Cuál fue la respuesta de los trabajadores? Bueno, nosotros, en nuestro caso, que tenemos sindicatos y potentes y que tienen mucha fuerza, creo que lo hicimos, el equipo lo hicimos también, y lo hicimos también, que ellos presentaron una propuesta y en el equipo vimos que no era esa propuesta adecuada. Hicimos antes de la asamblea reunión informativa con todas las personas explicando nuestra propuesta y la propuesta de los delegados, a dónde nos llevaba, y la gente fue consciente de que la propuesta que teníamos que tomar era la que tomamos, por lo menos por mayoría. Todos los sindicatos se callaron y no pasa nada. Los sindicatos, las empresas, la gente, nosotros hasta ahora, pues igual les dejamos un poco apartados a los sindicatos, pero tuvimos hace 5 o 6 meses una movida y vimos que no los podíamos dejar apartados, que tenían que intervenir, les teníamos que integrar o intentar integrar en lo posible. Porque si no, por detrás, porque la gente les pregunta, confianza 100% no tiene en la empresa, el sindicato siempre está por si acaso, y yo creo que hay que contar con ellos también. Nos guste o no, creas que tiene que ser así o no, al final yo creo que, y a nosotros en este caso que han participado, nos ha venido bien. El enfrentamiento ha sido mucho menor. Yo también creo que la gente, las personas, aquí tienen mucha fuerza los sindicatos, y las personas confían mucho en los sindicatos. Entonces es una parte que si no tienes en cuenta, tienes que dar muchas explicaciones de por qué no tienes en cuenta a los sindicatos, y ahí pierdes mucha energía y mucha confianza también. Creo que son agentes que están ahí y que hay que tenerlos en cuenta. Sí. Muy bien, gracias. Si volvierais al comienzo del confinamiento, ¿haríais algo distinto a lo que habéis hecho hasta ahora? Yo no. Yo creo que estoy muy contento. Es de las cosas mejores que hemos hecho desde que estamos en él. Y cómo ha actuado la gente y cómo... Yo estoy contento. Nosotros de hecho, también. ahora con la crisis que está, yo estoy contento, y mi mujer me dice, ¿tú que estás fumado o qué? ¿Pero qué pasa que estás contento? Estoy bien, estoy contento. Estamos haciendo las cosas bien. Lo que está en nuestras manos lo estamos haciendo bien. Lo que no podemos controlar, no nos vamos a volver locos. Porque la situación ha venido desde fuera, ¿no? Sí, nosotros, yo creo que igual, en general, las decisiones que hemos tenido que tomar y la manera de hacer las cosas, incluso, por ejemplo, como se refieren al confinamiento como tal, nosotros estábamos en un proceso de mudanza de oficinas y habíamos empezado a teletrabajar toda la oficina desde el 27 de febrero. O sea, que desde el 27 de febrero nos fuimos pensando que iba a ser una semana y han sido 3 meses casi. Y incluso ahora pues no lo estamos tomando con mucha tranquilidad. Las nuevas oficinas que están ahí esperándonos, pues bueno, ya veremos cuándo vamos, y en ese sentido
Es verdad que ahí nosotros tenemos una ventaja previa porque ya el tema del teletrabajo era una práctica común, pero algo que hemos empezado a hablar ahora es, esto antes era un beneficio y era una posibilidad, ahora es un modo de funcionamiento y tenemos que evolucionar a potenciar los beneficios del teletrabajo, ya no solo como un beneficio, sino como una manera de ser y estar, ¿no? Entonces, el hecho de, y por ejemplo en las oficinas de Latinoamérica, que también existía el beneficio, pero quizás por, bueno, distintos tipos de dinámica, incluso algunos factores culturales, pues la gente iba como más a la oficina, se han quitado algunos miedos o temores del teletrabajo en el sentido de, es que si va a estar desde casa y no lo veo, no va a trabajar, o no va a ser eficiente, o no va a cumplir, y se ha demostrado que no, que cuando hay una serie de responsabilidades y se trabaja en equipo, pues no importa un poco dónde estés, sobre todo tenemos la suerte de que nuestro trabajo puede ser hecho desde cualquier lugar, pues si la gente está comprometida, motivada y demás, lo va a hacer, y es mucho más fácil casi identificar a aquellos que no, ¿no? Que incluso no están haciendo nada, aunque estén, como se dice, ¿no? Calentando una silla y están ahí un poco aparentando que están muy, muy ocupados, pero no muy productivos. Y en este tipo de escenarios eso se nota muchísimo más rápido cuando no. Entonces, en ese sentido, bastante positiva la experiencia, nos ha permitido dar como un envión de velocidad a un poco ya algo que llevábamos en nuestra cultura. Y quizás alguna autocrítica pues puede haber sido que el hecho de empezar a tomar las decisiones que había comentado antes, desde la parte más de coordinación o así, sí dudamos un poco al inicio, como era algo muy ajeno a nosotros, no estábamos seguros si ese era el camino que nos tocaba a nosotros también ir, y fue como ya cuando era todo muy evidente de, bueno, sí nos tenemos que mover, y quizás haber anticipado un poco más eso nos hubiera ayudado. Muy bien. Hay como una serie de preguntas sobre salarios. ¿Se bajan el salario pero participan en las ganancias de la empresa? Bueno, por lo menos en nuestro caso, que es reciente, nadie se baja el salario. Una de las cuestiones que al momento de iniciar la transformación, uno de los compromisos para poder establecer estos niveles salariales, para poder entender por qué son esos y no otros y demás, era un afianzamiento de que nadie se va a ver perjudicado en sus condiciones actuales. Si acaso el perjuicio podría ser, bueno, te vas a quedar un poco congelado, por así decirlo, hasta que la curva se vaya equilibrando, ¿no? Y más bien es equilibrar para que todos estén mejor y nadie pierda beneficio, por así decirlo. Eso en cuanto a bajarse salarios, o sea, no hubo, desde el principio estaba claro que no. Nosotros en este momento, si hacemos un ERTE, la gente cobra menos, pero es porque sabemos que no vamos a ganar dinero. Si supiéramos que vamos a ganar dinero, la gente no nos bajaríamos el salario, vamos. No se puede hacer esfuerzos a las personas si no hace falta hacer esfuerzo. Nosotros tampoco hemos estado en esa casuística porque, bueno, pues la cooperativa lleva año y medio y ya hemos empezado como con un tema claro de niveles y tal. Entonces, bueno, todavía no tenemos esa casuística. Todavía no. ¿Las personas que participan en el equipo de pilotaje cobran más? No. No está remunerado participar en pilotaje. ¿Cuál es el miedo más generalizado en vuestras empresas durante la crisis? Perder el trabajo. Que las personas que pierdan el trabajo. Ese es el mayor miedo. Más que el contagio. El contagio puede haber gente que es más sensible y tal, pero el miedo era y es cómo viene esto, que esto se alarga y bueno, pues la gente tiene miedo. El hecho de que saben que no se va a despedir a nadie por esto, pues tranquiliza. Pero bueno, también hay miedo de que la empresa se pueda mantener, porque no sé cómo va a venir, no sabemos cuánto se va a alargar. Bien, si la empresa un año pierde, los empleados son solidarios, tal vez algún mes no cobran todo su sueldo. ¿O no contempláis esto? En Arreche ponen el 30% de las pérdidas. Una vez ha pasado, ¿eh?
Han puesto el 30% de las pérdidas, las han puesto pues en la paga de diciembre, pues se les descuenta, se les ha descontado. No, nos hemos descontado, vamos. Nosotros ahora vamos a trabajar en diferentes escenarios porque no podemos prever qué es lo que va a pasar. Entonces vamos a trabajar diferentes escenarios y vamos a ver cómo vamos a afrontar esos escenarios, ¿no? Qué es lo que tenemos para afrontar y eso tendrá que ser una decisión conjunta. Y dentro de esa decisión pues puede ser bajar el sueldo, el porcentaje del ERTE, no sé lo que saldrá ahí. Ahí pues entre todos lo veremos y entonces pues se dará el escenario que se dé, pues estará contemplado de una manera u otra. Yo creo que es lo más tranquilizador para todos, aunque sean medidas que no te viene bien, porque a nadie le viene bien ni cobrar tarde ni cobrar menos, pero ves por qué es, ves qué reflejo tiene, ves a dónde va y tú has participado. Y yo creo que eso es lo que nosotros estamos en eso. Sí. Una cosita. Cada empresa hacemos distinto. Es que, como decía el día pasado, cuando esto es un estilo. Entonces, es una forma de gestión de la empresa y luego cada empresa toma las decisiones como cree mejor. Al final somos libres todos y cada uno tiene las ideas y tiene un camino y un desarrollo, ¿no? Y es el estilo, no tenemos normas, todos hacemos así una cosa, todos hacemos así. Hay algunos principios de no despido, de no horas extras, hay algunas cosas que están claras, pero otras muchas cada empresa desarrolla de la forma que cree más conveniente. Sí, de acuerdo con eso y en nuestro caso similar al de Pili. Hemos tomado una primera decisión que es suficiente ahora y ya dependiendo de cómo vaya evolucionando el escenario iremos, si es necesario, tomando otras. Pero también hemos hecho ese mensaje de asegurar, incluso nos los preguntaban, oye, si es necesario hacer algún esfuerzo adicional o demás, volveremos a hacer grupos, volveremos a tener conversaciones y no cambiaremos nada de lo que acabamos de acordar hasta que no sepan por qué hay que hacer mayor esfuerzo y cuál es ese esfuerzo y qué vías tendríamos para alcanzar ese esfuerzo y demás. O sea, que es hablar mucho, eso sí. Muy bien, tema de conflictos. ¿Cómo gestionáis esos conflictos serios? ¿Alguien que no realiza su trabajo y lastra al resto de personas o personas que constantemente se quejan, incluso pueden agredir? ¿Cómo se gestionan los canales estos? En principio son equipos autogestionados. Entonces, en principio el equipo es el que gestiona. Se autorregulan, se gestionan y en principio tendría que ser así. Si sobrepasa con una persona en concreto, pues hay un problema y no se puede, bueno, no saque carrera, vamos, pues entonces, pues como en cualquier organización, pues se habla con él, se le plantea qué le está pasando, se le pregunta por qué. Bueno, en la leche, pero bueno, pues al final yo creo la gente es madura, responsable y si se le habla como adultos, responde como adultos. Y no ha pasado ni un incidente así especialmente grave. Todos somos distintos y hay algunas personas que, por ejemplo, con tu forma de pensar y ver, pues no cuadra y dices a veces, joder, pues que es distinto a ti y tienes que aceptar que cada uno somos distintos. Y hay que respetar. Sí, nosotros hemos tenido también conflictos que voy a decir pequeños, pero que no son pequeños porque a la persona le puede doler mucho y le afecta mucho. Pues a veces por no hablar claro, por no decirse las cosas claras dentro del equipo, dentro del mismo equipo. Entonces, en esos casos, pues es muy difícil que el equipo lo resuelva, ¿no? Porque pasa por no hablar claro. Entonces, en ese caso, pues sí que hay que facilitar, hay que plantear en el equipo de pilotaje esa situación y ver entre todos cómo resolver, ¿no? Nosotros sí hemos tenido algún caso así, pero tan fácil de resolver y tan difícil como hablar claro y poner las reglas del juego, ¿no? Además, hay una cosa que nosotros no pedimos la responsabilidad a las personas, sino se pide responsabilidad a los equipos. Los equipos son los que tienen que hacer o dejar de hacer. La responsabilidad es del equipo. Entonces, si en un equipo hay una persona que no hace, el resto del equipo pues, tendrá que hacer por él y tendrá que hacer que haga o tendrá que ajustarse y la responsabilidad, el compromiso es del equipo, no es personal. Entonces, eso cambia también mucho las cosas.
porque al final el equipo se autogestiona, pues al final y se regulan y ven, si uno falla, oye, tú, que lo que tú no haces tengo que hacerlo yo. Entonces, bueno, es el mismo equipo, no es una cosa de personas individuales. Puede pasar que hay un caso de una persona, pues que pasa algo raro, pues puede pasar, pero como en todas las empresas. Organizaciones, que empresas es una palabra que no me gusta. Muy bien, quedan 12 minutos, 13 minutos y hay unas cuantas preguntas. Si os parece, las contestamos de uno en uno. Uno contesta una y así no, para poder dar a todos, ¿vale? Irene dice, ¿cómo trabajáis el propósito en la empresa y el propósito para el empleado? Bueno, nosotros de momento, aunque sí como organización tenemos un propósito, es cierto que es un propósito que es de hace unos años y por tanto fue más bien propuesto, ideado por los socios de Find a Sense, pero justo ahora, que han pasado 3 años de ese momento, hay como una cuestión de esto hay que replantearlo, ¿no? Y ya habiendo pasado por un año de este proceso y demás, queremos hacerlo de una manera co-creada, participativa, y entonces justo estamos ahora en un momento de pensar, bueno, qué dinámica hacer, tomando en cuenta que no es solo España, son 12 países, todos por Zoom, y cómo construir algo así que resuene con todo el mundo y con lo que puede venir a ser la nueva etapa de la organización. Entonces, yo creo que, y nos estamos planteando mucho de dónde venimos, cuáles han sido los grandes hitos, cuáles han sido los momentos a resaltar de la historia de la organización, y quizás cuál es la visión como una propuesta de, bueno, a nosotros nos gustaría la propiedad, ¿no? Llegar aquí o intentar alcanzar este tipo de metas, pero ya el cómo o ese camino, pues que depende un poco más de la gente que luego lo va a vivir cada día, ¿no? Entonces estamos de alguna manera reflexionando en cómo hacer eso tangible y que al final lo que salga como propósito pues sea algo que se comparte. De acuerdo, gracias. Para Soraya, para Pili, al ser una empresa de 25 personas, ¿cuántas forman vuestro equipo de pilotaje? No te escuchamos, Pili. Pili, el micrófono. Sí, gracias. Decía que somos, en el taller somos como 2 equipos, entonces hay una persona por equipo, está mantenimiento, materiales, compras, planificación y coordinación. Somos 6 personas en pilotaje. De acuerdo. Roberto Checa, para Pili o José, ¿cómo se valora el servicio a cliente versus ahorro de costes en el ERTE? El servicio es prioritario. El servicio es prioritario. Y hacemos lo posible. Si hay que cambiar días de trabajo por otro para servir, pues se cambia. Pero en este momento siempre en Arrecha ha sido prioritario y en este momento más. El cliente es el que nos va a dar de comer y es el que tenemos que servir. Eso no tenemos duda. Eso no tenemos duda. Beñat comenta para cualquiera de vosotros, ¿en qué has cambiado personalmente con el nuevo estudio de relaciones? ¿Cómo ha sido tu evolución? Bueno, yo me puedo atrever. A ver, yo NER como tal lo conozco desde el 2018, pero es cierto que desde años atrás ya había tenido contacto con otro tipo de, en este caso sí, de modelos o metodologías hacia organización STIL o temas de autogestión, pero particularmente con NER, y creo que quizás la clave tiene que ver con el propio nombre, es que no va de metodologías, no va de manuales o de libros, sino que es una cuestión de personas. Y la reflexión viene en, bueno, lo importante que es la comunicación, el hablar las cosas, y casi que todos los problemas o tensiones que suelen suceder en la organización o incluso en nuestras vidas suelen ser de comunicación. A veces cuando uno va a la raíz del asunto y de entender, como mencionábamos antes, de que el otro puede ser diferente, no tiene que pensar siempre igual que tú, pero puede haber un punto de consenso o de acuerdo, y de
y de que somos personas, ¿no? O sea, de que no es solo el profesional que va o que tiene una función en una organización, sino que tiene una vida, tiene una familia, tiene un montón de cosas, y reconocer eso entero es importante, ¿no? Entonces ahora también me pasa, como mencionaba Pili, que es que o sea, no lo veo de otra forma, no puedo relacionarme de otra manera con quienes me rodean. Muy bien, Laura, gracias. Óscar, a Laura, ¿hacen evaluación de desempeño? ¿Quiénes la hacen? ¿Son 360 grados? Sí, como decía antes, las hacemos 2 veces al año, participamos todos y nosotros de alguna manera lo tenemos montado de una forma que elegimos de quiénes queremos recibir evaluación. Siempre hay alguna estructura como básica, ideal, recomendada, pero hay libertad de jugar con ella. Es transparente, o sea que si alguien me nomina o me elige para darle feedback, va a saber que soy yo la que le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Y bueno, y participan todos los empleados, o sea, no es el jefe, no es el no sé qué, es el equipo, los compañeros, y si en ese pool de personas está quien lidera el equipo, pues también. Y tiene el mismo peso, no pesa más. De acuerdo. Bueno, hay una pregunta que quizás sea más para la reunión de la semana que viene, me comentaba aquí un compañero, ¿no? En un momento como el actual, tan complejo, con tanta incertidumbre para aquellas organizaciones que se estén pensando pasarse al estilo NER, ahora es un buen momento, vuestro proceso de transición al estilo NER fue duro. Bueno, contestamos así, José Arbola, ¿alguno de vosotros? Yo creo que si se está convencido de querer hacer un cambio, este momento, si no es tan bueno como otros, es mejor. O sea, es mejor porque al final, como decía al principio, es un momento en que necesitamos más unión y necesitamos poner las cosas claras y necesitamos, a la vez de unión, necesitamos compromiso, necesitamos libertad, necesitamos todo esto. Y claro que es un buen momento, creo que sí. A ver, últimas preguntas ya, 24 minutos. ¿Se realiza algún tipo de seguimiento, auditoría de las organizaciones de estilo NER que estén cumpliendo con las exigencias que supone el nuevo estilo de relaciones? No, desde fuera no hay ni auditores, no. Hombre, nosotros nos juntamos, hay equipos transversales de coordinadores financieros, comerciales, y bueno, nosotros testamos, vemos lo que hay, ¿no? Y lo hablamos, y si hay cosas que no vemos que estamos funcionando entre todos, pues se comentan, pero no nos metemos en tú eres NER, tú eres 50 NER Plus o tú eres NER Plus Plus, ¿no? No entramos en ese tipo, ni mucho menos. Para los que lleváis más tiempo de GNER, con el estilo nuestro de relaciones, ¿los componentes de los equipos son muy estables en el tiempo o hay movilidad entre equipos? En nuestra empresa al principio hubo relativamente movilidad y se ha estabilizado bastante. Están bastante afincadas las personas en su puesto de trabajo. Se ha ido probando para buscar un poco dónde cada uno encaja mejor, para él y para la organización. Y bueno, todavía puede que haya algunas cosas que tenemos que mirar, pero en principio es estable. La inestabilidad, el cambio muchas veces genera también bastante incertidumbre en la gente. Pero no es porque no estamos estables para no generar incertidumbre, sino estamos estables porque yo creo que hemos llegado un poquito a donde queríamos. Muy bien. Pues para cerrar, si no hemos respondido prácticamente a todas las preguntas, y tenemos una pregunta para Koldo. Dice Eduardo que le gustaría escuchar de Koldo qué siente cuando escucha estos testimonios. Lalo, ¿eh? No me... Bueno, pues primero estaba pensando porque con Laura y con José Ignacio me veo a menudo, por lo cual, ya ves lo que está pasando ahora, pues no tengo que felicitarle después de esto, porque ya sabía... Con Laura, pues también, como hace poco ha intervenido en un esto de televisión, lo ha hecho muy bien, también le conozco, pero estaba pensando, yo he estado mirando, encontrar el teléfono de Pili,
que no lo encuentro, creí que lo tendría, y pedirlo luego a Ainara porque le tengo que felicitar y estoy encantado de oírla y de haber vivido lo que he vivido con ella, que a veces crees que estás perdiendo tiempo, y sentir orgullo de ella. Me siento realmente orgullosa de ti, como no te puedes ni imaginar. Y lo que ha explicado ahora también, de entender que es difícil explicarlo mejor, que al final es un tema de personas y que lo que yo siempre he sentido desde las tripas que dice Pili, que me lo habrá oído muchas veces y que ahora lo ha hecho suyo, que ya no son mías, no son mis tripas. Efectivamente, cuando decíamos que le hacemos 4 garabatos cada vez que hemos ido a una organización, si al final decía, oye, ¿y qué conversación tuviste con Koldo y con lo que fue conmigo, luego con Óscar? ¿Y qué te entregaron? Pues te entregaron sueños, ilusiones y personas que le dieran confianza y algo para estudiar en casa, pues cero patatero. O sea, no hay metodologías, porque las metodologías no sirven, las hojas de ruta, no, los caminos no están hechos. Entonces, a mí me alegra que en año y medio, en 7 años y en 12 o 14, no sé cuántos, o 12 o 10 que conocí a Pili, pues eso va cada uno interiorizando aquello que realmente es lo que nos diferencia. El otro día alguien de Cavica decía, tenemos un tesoro y hay que descubrir cuál es el tesoro. Y cuando me preguntan, Koldo, ¿dónde está la receta? Que me la habéis oído también decir, porque lo suelo contar, porque me lo han preguntado en muchas conferencias, la receta está en creer en las personas. Y me alegra de que efectivamente la receta que he aprendido en estos 3 corazones que hay aquí, pues son las personas. Y no es mucho más. Ilusión y ganas. Muy bien, Koldo. Estoy orgulloso de los 3. Por eso mismo sabía que iba a estar y quería disfrutar este rato. Muchas gracias, Koldo, muchas gracias. Os quiero. Nosotros también te vemos. Bueno, familia, pues vamos dando por finalizada la charla. Bueno, disculpar a nuestro compañero John, que no ha podido al final asistir por problemas de trabajo. Y os vamos a pedir que en el chat recojáis con una palabra cómo os vais, si es una palabra mejor que una frase. En la primera charla propusimos lo mismo y luego hicimos una nube de ideas con toda la cosecha que recogimos. Es más fácil en una palabra, pero si os sentís cómodo con una frase, pues una frase. Y de alguna forma, cuando hagamos el post de esta segunda charla, también lo colgaremos en nuestra página de comuner.org y veréis allí la nube de ideas que se han plasmado. Y simplemente, pues, desde Comuner, querer agradeceros el rato que habéis compartido, especialmente a José Ignacio, Laura y Pili, John, que no ha podido estar, y a todos los que habéis decidido pasar esta tarde con nosotros. Y seguiremos, porque esto va para mucho. Nosotros, por mi parte, encantado, y si ha servido para algo, aunque sea para poquito, pues está bien, todo bien. Sí, igualmente por mi parte muy, muy dichosa de poder tener estos espacios de compartir y si a alguien le contagia de una manera positiva, pues muy bien. Eso es lo mismo, digo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros.